Hoy te adelanté que ya estaba llegando la licenciada Mirta Bravo y que íbamos a charlar de un tema muy importante, y es el estrés que genera la hiperconectividad, todo el tiempo con celulares, con pantallas. En pandemia mucho más aumentó, inclusive aquellos que no estaban acostumbrados a hacerlo tuvieron que acostumbrarse por la fuerza, pero uno lo trata, sabe de qué se trata. ¿Cómo estás, Mirta? Gracias por haber venido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Muy bien. Me imagino que más de uno también inclusive se debe preguntar, ¿y por qué me duele la cabeza? ¿Y por qué los ojos los tengo hinchados? Que quizás no terminan de darse cuenta que a veces es un problema, el exceso, sea del celular, sea de la compu. Claro, sí, como vos bien dijiste, además el aumento que hubo en pandemia de esto, ¿no? Y no solo desde lo físico, que eso es algo también, ¿no?, llamativo en cuanto a lo que sería, por ejemplo, cómo está nuestra vista, claro, hoy y todo eso, sino también el psiquismo, ¿no? Lo psíquico también. Lo psicológico. ¿Qué es la parte del estrés que puede generar? Claro, el estrés que puede generar, y además la definición de hiperconexión, porque vieron que yo siempre les digo que yo investigo aparte también cuando vengo y me fijo cómo está la investigación al respecto. Y por ejemplo, un dato interesante es que todavía no quedó definido entre psicólogos y psiquiatras qué es la hiperconexión, porque incluso si vamos a los 90, que recién aparecían los celulares, no es la misma, digamos, lo que hoy se ve, la conexión, que lo que sería en esos tiempos. De hecho, un teléfono hace un montón de cosas más que poder recibir o hacer llamadas telefónicas, que ¿no? Los primeros celulares de esa época. Claro, que eran los primeros celulares. Entonces, todo se ha modificado porque con un celular, yo creo que diría, no sé si algún ingeniero en electrónica me corrige, pero es casi como una computadora esto, ¿no? Porque hace un montón de cosas. Yo creo que incluso gente de esa época, de los 90, jamás hubiésemos pensado que un artefacto así iba a evolucionar tanto. El otro día veía una propaganda donde podés con tu celular activar el lavarropa. Claro, sí, prendés las luces, que tengo yo, mirás por las ejemplo, cámaras de tu casa, sí, todo. Sí. Por eso, entonces ahora, ¿qué pasa? Fíjense, psicológicamente, lo que decíamos recién, ¿qué sería hiperconectados, no? Por ejemplo, acá yo estaba viendo una investigación que dice que hoy por hoy la gente tiene más tentación y está más irresistible a tener el teléfono permanentemente en menos de una hora, aunque sea agarrar la tablet o el celular, mucho más que fumar un cigarrillo, beber o tener sexo hoy. Mirá qué detalle. Entonces, incluso hay un estudio que estaba leyendo que dice que el 75% de las personas que usan celular se llevan el celular al baño también. Sí. Están haciendo todos estos estudios, ¿no? Entonces, para que nosotros determinemos, los psicólogos y psiquiatras, qué es, podríamos decir la palabra patológico, ¿no? Decir, bueno, mira, te estás excediendo. Bueno, todavía no está muy definido, como les decía, porque es como que ahí estamos en una etapa en donde no está como regulado eso, ¿no? Y de hecho, como decíamos recién, después de la pandemia, la verdad que las horas que uno está frente a una pantalla es muy grande, ¿no? Y a veces por la fuerza, ¿no? Entonces también eso, por eso es difícil lo de definir, y además porque es casi generalizado. Cuando vos decís 70, 80%, es un número importante de la población que ya depende del celular. Totalmente. Por eso me imagino que el trabajo de ustedes se complica un poco, claro, ¿no? Para considerar que es patológico, claro. ¿no? Porque como vos bien decís, si no seríamos todos patológicos. Claro, y además que no es totalmente voluntario, ¿no? Por ejemplo, Exacto. Las clases cuando se hicieron por la virtualidad no fue algo una elección de los docentes, sino que no quedaba otra opción. Entonces, bueno, ahora por otro lado, estos últimos años antes de la pandemia también existía ya para los psicólogos empezar a hacer un análisis de qué pasa, que hay, digamos, podríamos decir como dos realidades, ¿no? Un poco la virtual y la real táctil que podemos tener frente a frente. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el otro día escuché a un psicoanalista que decía, nosotros antes analizábamos las situaciones en cuanto a la familia, qué pasaba con ese número de familia, esos 4 o esos 3. Ahora es esos 4, esas 3 personas, más lo que tienen en ese celular o en esa computadora, que paralelamente hay un montón de sociabilidad, aunque sea que quizás suene contradictorio, porque uno dice, pero está dentro del celular o la computadora, o sea, como que de alguna manera congelado en esa situación, pero hay un mundo atrás de eso, ¿no? Porque hay un montón de gente interactuando. El otro día me acordaba los primeros 3-4 meses de la pandemia, cómo la gente hacía videollamadas comiendo en un cumpleaños, cómo festejaba virtualmente un cumpleaños, una reunión de trabajo, en la misma cena, como vos decís. Tal ya cual. No es que están los 3 o los 4 de familia. Tal cual. Y fíjense los que han visto Matrix, yo la vi hace mucho tiempo, la tendría que volver a ver, que ¿se acuerdan que era la imagen del actor que estaba conectado y como adormecido? Pero yo personalmente, que estoy con todo el tema de las videollamadas por las escuelas, por los pacientes, ahora por suerte empezamos a tener un poco más de presencialidad, pero yo he llegado a encontrarme días que estuve más sentada frente a una pantalla
que vinculándome a nivel físico con otras personas. No estamos tan alejados de eso, ¿no? Cuando hablamos de estrés, de preocupación, de tener que empezar a mirarnos por este tema, ¿qué nos puede pasar? Por ejemplo, dolor de cabeza, olvidarnos las cosas, estar de mal humor, puede ser todo síntomas. Sí, todo lo que vos dijiste son síntomas. Vos vas a terminar siendo psicólogo cuando llegue el fin de año. Vos sabés que sí, son esos síntomas, ¿no? Dolor de cuello, contracturas. Bueno, otro aspecto, además de los que vos nombraste físicos, yo sigo aportando los psicólogos, que son el exceso de información. Yo no sé si a veces no sienten como que se les va a explotar el cráneo, yo digo, porque vas buscando o que te olvidás algo. lo más fácil. ¿Eso también no es exceso de información? Claro, que quizás lo más fácil no te sale. Es muchísimo, porque hoy de hecho yo puse hiperconexión, redes sociales, por ejemplo, y salió una cantidad de información que hasta uno se puede desorganizar en eso, ¿no? Y eso, digamos, por ahí incluso el tema de las noticias, de tener acceso tan rápido a cualquier tipo de información. Vamos a pensar en un estudiante que está haciendo una carrera universitaria o terciaria. Antes tenías que ir hasta la biblioteca, encontrar ese libro que capaz que se lo había llevado un compañero. Ahora vos pones en Google académico, y tenés una cantidad de cosas, no sabes por dónde empezar y no profundizás en nada. Y qué interesante lo que decís, porque fíjate vos qué detalle que omitimos: tomar el colectivo, caminar 4 cuadras, cruzarse con una persona, todo eso que antes nos permitía, ¿no? Claro, que de hecho yo siempre lo vinculo con los vínculos a full, porque de hecho en los vínculos humanos está pasando algo parecido. Tenemos tanta posibilidad de conexión y de poder abrir un chat hoy en redes, en Instagram, en distintos lugares, tan fácilmente, que no hacemos eso, digamos, de ir. Yo me acuerdo que antes, cuando yo tenía, no sé, 18 o 20 años, íbamos al shopping del lado sur a hacer rostro ahí en la puerta y a ver quién pasaba y quién no pasaba. Eso ya ni se usa. Eso ya ni se usa. Yo no sé si es bueno o malo lo de ahora, pero cómo ha cambiado, y hay un exceso también de posibilidades de vínculos con otro, ¿no? Y no profundizar en ninguno, a veces. Antes de ir a la música, Marta nos está preguntando si esto sucede en la misma graduación con la persona grande o con los chicos, teniendo en cuenta que hoy en día también es diferente a lo que pasaba hace 2 años. Hoy la dependencia del celular no es solamente del chico o del adolescente, sino de la persona mayor. Claro, también tiene mucha razón con lo que dice, ¿no? Se ve, ahora están como cada vez más metidos en lo que es el mundo del celular bueno, yo creo que la pandemia obligó a que la gente mayor tenga más aprendizaje en ese aspecto. Y bueno, mucha soledad puede haber, muchas personas que han pasado por ahí estos aislamientos han recurrido, que bueno, de alguna manera han sostenido por ahí pequeñas formas de vincularse, ¿no? Hay una parte de todo esto que estamos charlando que es mucho más preocupante, que es el grooming. ¿Te parece que vayamos a una pausa y vamos a acentuar eso? Dale. Sí. Estamos con la licenciada Mirta Bravo. Recordame el número telefónico y las redes. Y que es muy interesante el tema que estamos tocando. Karina saluda a la licenciada Mirta Bravo. Bueno, Karina, un saludo. Y Mirta nos cuenta que está con José, con Marta, con Esther, están todos en casa charlando, tomando unos ricos mates, y pregunta si hay alguna manera o algún tip para empezar a no depender tanto de la tecnología, del avance de la ciencia, de los celulares, y pone como ejemplo eso que han hecho algunos bares o que mucha gente practica en casa, de colocar una canasta en la punta de la mesa o en alguna mesa distinta a la de la comida, y que todo el mundo deje sus pertenencias, principalmente los celulares, en el lugar, para por lo menos tener esa media hora o esos 20 minutos de no conexión. Claro, esos tips están muy buenos porque, bueno, como decíamos recién, quizás hay horas laborales que también nos obligan, o los chicos en la escuela, pero encontrar siempre un momento en donde pueda uno, digamos, dejar el celular en algún lado, y a veces hasta no prender la tele, por ahí charlar algo, ¿no? Conversar, porque si no nos perdemos esto del cara a cara. Eso que decías vos recién ahí me hizo el clic. No es solamente el celular o la computadora, la televisión también forma parte de esto, ¿no? Sí, personalmente yo no tengo televisor en el comedor, por ejemplo. Y incluso hay una frase en la pared que dice que ahora uno disfruta del silencio. También hay que disfrutar del silencio, ¿por qué no? Se está perdiendo por ahí eso. Hay muchas cosas de la tecnología que me parecen que son maravillosas. Yo no soy de las personas que cree que está todo peor, pero que me parece que no tenemos que olvidarnos de otra. Yo también traje una placa que la quería leer, es muy breve, que dice: apaga el teléfono y abraza a tus hijos para estar mañana en sus recuerdos. Debe ser parte de su vida desde el día de hoy. Qué bueno eso. Claro, porque en estos pequeños actos, a ver, ¿qué recuerdos uno va a dejar, no? También, si no... digo, en esto de la hiperconectividad, ¿no? Claro. Porque cuánto de los recuerdos y las cosas tan lindas que nos han, digamos, dejado huella, tanto linda como no tan gratas, a veces tiene que ver con un cara a cara, con un abrazo. Bueno, lo táctil se pierde mucho, si no, y no nos olvidemos que también está la oxitocina, que
es la hormona que nos da satisfacción y tranquilidad y paz, que tiene que ver con el abrazo, ¿no? Exacto. Entonces, esos momentos no hay que perderlos. Vos sabés que justo hoy miraba, navegando por las redes buscando información, una fotografía de un cesto de basura y un cartelito donde había un papel madero, un sobre, que con la insignia hijo te amo, que lo disfrutes, algo así. Y alguien le decía, yo no lo hubiera tirado ese papel, lo hubiera guardado como recuerdo, ¿no? Claro, es cierto, ¿no? Mirá vos, qué interesante eso. Por eso, sí. Hablando de los afectos y de esas cosas que parecen simples, que las perdemos con todo esto, ¿no? Bueno, pero por ahí uno puede hacer, contestando un poco a la pregunta del oyente, un recorrido también interior de qué cosas han dejado una huella, sobre todo las que han dejado una huella muy grata, ¿no? Y que han sido huellas nobles, como digo yo, y ver cuánto de eso uno también puede ofrecer a los seres queridos que tiene alrededor, ¿no? Un abrazo. Yo soy de escribir a veces muchas como poesías o algo que siento y dárselo a la persona que tengo cerca en ese momento, que se lo escribí para esa persona. Hay que hacer esas cosas. Y hay un exceso que termina muy mal y tiene que ver con el delito también, que es el grooming, y donde mucha gente está involucrada, pero cada vez hay más delito. De hecho, sin ir más lejos, antes de ayer en General Rodríguez desbarataron una banda justamente mirá, que provocaba esto. ¿Qué es? ¿Es el delito cibernético? Sí, miren, yo les voy a contar algo. Dice, para que vean, porque esto pasa más en niños, dice 7 de cada 10 niños y adolescentes utilizan de por sí el celular para comunicarse, ¿no? Y el promedio de acceso ya es a los 9 años, ¿no? Y el 70% de los padres o adultos desconocen lo que es el grooming. Y el grooming, paso a explicarles que es un proceso en el cual se produce un vínculo entre un acosador y un niño o un adolescente, en donde se lo aísla poco a poco a través de los cibernéticos, estamos hablando, ¿no? Se lo va aislando de la red de contención, familiares y amigos a ese niño, y se lo va manipulando de alguna manera, ¿no? Incluso, bueno, hay cuestiones a veces de intercambiar contenido por ahí sexual y demás. Entonces, eso dicen acá en los datos que hoy traje, dicen que el 30% ha aumentado acá en Argentina desde los aislamientos por la pandemia, las denuncias de grooming, ¿no? Entonces, digamos, como para que quede claro, el grooming es eso, ¿no? Esta situación que se presenta, que por ahí muchos adultos desconocemos, tenemos que informarnos, que puede estar sucediendo con alguno de nuestros hijos o nietos, en donde es manipulado por una persona que está del otro lado de la pantalla, ¿no? Claro. Incluso, bueno, yo por lo que averigüé dentro del exceso de información que hoy encontré, bueno, acá en Argentina, si ustedes ponen grooming, van a encontrar incluso lugares donde se pueden hacer denuncias o pedir orientación, ¿no? Porque hay muchos papás que, bueno, es verdad que puede ser que lo de la tecnología lo desconocen y se pueden sentir un poco perdidos. Sí, desconocen la tecnología y menos van a saber qué hacen los chicos o con quiénes se conectan. Claro. Hay que estar muy de cerca con eso, ¿no? Por eso lo que les vuelvo a decir, lo que decíamos al principio, a ver, hoy por hoy no solo tenemos que ver con quiénes se vinculan nuestros hijos, adolescentes y niños en la realidad en donde hay cara a cara, sino también del otro lado de la pantalla, porque hay una realidad paralela ahí que está, digamos, funcionando y comunicándose. Vamos con el último mensaje, que es de Miguel, que en realidad piensa en voz alta. Escuchá lo que dice Miguel. Dice Miguel. La TV es el símbolo de la gente que vive sin pensar. Claro. Esto lo dice por un lado. Y por el otro, esta me pareció bárbara. El celular anuló las visitas. Claro, sí. Vieron que hay una frase que dice menos WhatsApp y más charlas o más visitas. Algo de eso dice, sí, tal cual. Está bueno lo que comparten. Pero bueno, la idea es esa, un poco no perdernos en esto de la tecnología y la hiperconexión, ¿no? Uno no tiene tele, yo miro muchas veces muchos videos de YouTube, pero también empiezan a tentarte porque terminas con uno y seguís con otro y con otro. Bueno, buscar los límites. Fíjate también. Que hay empresas como TikTok y otros que te pagan para que vos cada vez veas más. Claro, sí. Bueno, eso también. Este tema, te dije fuera de micrófono, es para analizar, pero mucho. largo en muchos aspectos, porque de te hecho... pagan para que no dejes el celular. Claro, y de hecho ustedes saben que están los algoritmos para programar de que ya... Vos buscás algo Mercado Libre y ya te ponen la propaganda en Facebook. Exacto. Entonces está todo muy pensado y hay que entender un poco eso como para poder no quedar atrapado en todo eso, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos saber más? ¿Cómo podemos quitarnos inquietudes? ¿Cómo te localizamos? Bueno, el celular 11 57 03 62 33. En YouTube buscan link Mirta Bravo Psicóloga, ahí van a encontrar el canal, se suscriben, que ahí tienen 101 videos, y si no, en Instagram link Mirta Bravo. Hasta el martes que viene. Bueno, hasta el martes, un beso a todos, que regresen súper bien a sus casas y abracen ahí a quien tienen al lado. Eso es bueno.